Días antes de mi boda, un video anónimo me reveló el malvado plan de mi futuro esposo, así que cancelé mi boda, tomé un vuelo a Mónaco y desaparecí en silencio. Horas más tarde, el muy idiota me llamó suplicando de rodillas que... ¿Y si la persona que amas con todo tu corazón, en realidad solo quiere destruirte? Ciara estaba a 3 días de casarse con el hombre que muchos llamarían un sueño, Gael de la Vega. Ella, con apenas 27 años, periodista de vocación y mujer de barrio, tenía la sonrisa dulce de alguien que conoció el hambre, el luto y la injusticia, y aún así eligió no amargarse. Su historia de amor con Gael parecía salida de una película romántica moderna. La chica trabajadora conoce al hijo del magnate, y juntos vencen las diferencias sociales, el esnobismo de la alta sociedad. Y se embarcan en una historia de amor que llenaba titulares, pantallas y redes sociales. Millones de personas seguían su cuenta compartida, Gael _Inversa y Cia, donde subían fotos en playas paradisíacas, cenas con velas, viajes en jet privado. E incluso momentos cotidianos donde se mostraban tan humanos como enamorados. Pero detrás de cada publicación, había algo que no se mostraba. Una duda que crecía como una sombra. ¿Por qué, a veces, Gael la miraba como si estuviera evaluando un activo? ¿Por qué Catalina, su suegra, cada vez que hablaba de la boda usaba palabras como inversión, legado, control? El sol se colaba esa mañana por la enorme ventana de la habitación que Ciara compartía con Gael. Él dormía profundamente, con el pecho descubierto, respirando con la tranquilidad de quien lo tiene todo asegurado. Ella lo observaba en silencio, con una taza de café en la mano, sintiendo una presión sutil en el pecho. No era ansiedad. Era otra cosa. Algo más instintivo. Como si su cuerpo supiera algo que su mente aún se negaba a procesar. Despierta, dormilón. Hoy es el ensayo de la boda, susurró mientras acariciaba suavemente su cabello. Gael abrió los ojos y sonrió como si no existiera un mañana. No puedo creer que te vas a convertir en mi esposa. Eres mía, dijo, apretándola contra él. Ese mía le dejó un leve eco en el estómago. No era la primera vez que lo decía. Pero esta vez, sonó distinto. Menos romántico, más posesivo. Aún así, sonrió. Fingir era más fácil que cuestionar. Luego del desayuno, bajó sola al jardín para revisar unos correos. Luna, su mejor amiga desde la infancia, la llamó por videollamada. Mi reina. Ya tengo el vestido, me veo como una Kardashian de barrio. Y gritó Luna, haciendo poses con una sonrisa tan amplia como su corazón. Luna, ¿tú crees que me estoy precipitando? Preguntó Ciara, bajando la voz. ¿Otra vez con eso? Mira, Cia, yo sé que el mundo se ve diferente desde allá arriba, pero Gael te ama. ¿Tú lo amas? Ciara no respondió de inmediato. Miró el cielo. Se obligó a recordar por qué se enamoró. Su forma de escucharla, su aparente sencillez, su aparente humanidad en medio de tanto poder. Sí, lo amo, respondió con convicción. Pero Luna frunció el ceño. Entonces no te cases por la historia perfecta. Cásate porque lo conoces de verdad. No olvides que el amor no cubre todo. A veces tapa lo peor. Esa frase se le quedó resonando todo el día. Catalina llegó más tarde a la casa. Siempre impecable. Cabello recogido, labios en tono vino, traje blanco de diseño. Su presencia imponía. Cuando entraba a una habitación, todos bajaban el volumen, incluso Gael. Ciara, querida, dijo sin siquiera mirarla directamente. El catering tiene que cambiarse. El caviar iraní no llegó a tiempo, y el ruso está muy vulgar últimamente. A mí me parecía bien el menú que elegimos, respondió Ciara suavemente. Catalina la miró con una media sonrisa helada. Y claro, tú estás acostumbrada a comer otras cosas. Pero en esta familia, los estándares importan. Gael, que estaba en la sala, levantó la vista del celular, incómodo. Mamá. Solo digo que estamos a días de que el apellido de la Vega se mezcle con otro, menos tradicional. Todo debe ser perfecto, dijo Catalina, acomodándose los guantes como si nada. Ciara no dijo más. Ya estaba acostumbrada a esos comentarios pasivo-agresivos. A veces creía que Catalina nunca la aceptaría como algo más que una intrusa bien vestida. Pero otras veces, no podía evitar pensar que su desprecio tenía raíces más profundas. Como si supiera algo que ella no.
Esa noche, Ciara caminaba sola por los pasillos de la enorme casa. La decoración era perfecta. Todo blanco, dorado y silencioso. Se sentía como un museo, no un hogar. A veces extrañaba su viejo departamento, con sus paredes llenas de fotos, olor a café y ruido de calle. Abrió la puerta del estudio. Iba a tomar un libro para leer, cuando escuchó murmullos. No venían del teléfono. Tampoco del pasillo. Provenían del intercomunicador interno, que alguien había olvidado desconectado. Tiene que firmar el documento antes del lunes, ¿entiende? Si no lo hace, será más complicado después. Ya no será tan manejable. Era la voz de un hombre. Desconocida. Y otra voz, femenina, más seca. Y no te preocupes. Firmará. Por amor, por ingenuidad o por presión. La niña está enamorada. Todo va según lo planeado. Ciara se quedó congelada. El corazón le golpeaba con fuerza. Tragó saliva. ¿De quién estaban hablando? ¿Aló? Hola. Y dijo, acercándose al intercomunicador. Silencio. Lo habían apagado. Al día siguiente, decidió no decir nada. No tenía pruebas. Tal vez estaba sobrepensando todo. O tal vez su intuición empezaba a revelarse por fin. En el ensayo de la boda, todo fue como en los cuentos. Flores blancas, música suave, invitados perfectos. Gael no dejaba de mirarla. Pero en sus ojos, había algo distinto. Una especie de urgencia. Después del ensayo, tienes que firmar algunos documentos, le dijo en voz baja. Es solo un ajuste del contrato prenupcial. Nada importante. Puro papeleo. ¿Un ajuste? ¿Qué clase de ajuste? Preguntó ella, intentando sonar relajada. Mi abogado dice que es un protocolo. Por si pasa algo con la herencia de tu padre. Ciara lo miró. No había hablado mucho de su padre. Sabía que había muerto hace meses. Que le había dejado una herencia inesperada tras revelarse que era su padre biológico. Pero la forma en la que Gael lo dijo, como si esa herencia ya estuviera bajo su control. Después hablamos de eso, dijo ella. Al volver a casa, se metió en la ducha. Cerró los ojos. De pronto, la imagen de su madre le vino a la mente. Su voz, su risa. Recordó la última vez que hablaron, antes de que el cáncer la devorara. Nunca confíes en quien te dice que te ama mientras te manipula. El amor no tiene condiciones ocultas, hija. Se secó con rapidez. Revisó su celular. Nada nuevo. Hasta que, a las 2:47 de la mañana, recibió un correo sin remitente. Asunto, no te cases. Mensaje, esto no es un rumor. Mira el archivo adjunto. No tienes idea de lo que te están haciendo. Había un video. Solo decía, Gael y Catalina confidencial. Su mano tembló. El corazón le latía como si fuera a explotar. Pensó en despertarlo, en confrontarlo. Pero algo dentro de ella gritó, no lo hagas. No todavía. Volvió a mirar el correo. Lo descargó. No le dio play. No aún. Cerró el portátil. Se quedó mirando el techo en la oscuridad. Ya no sentía miedo. Sentía furia. Porque si el amor era una mentira, entonces todo lo que había vivido con él también lo era. Y lo que aún no sabía, era que ver ese video no solo le rompería el corazón. Le revelaría un plan mucho más retorcido. Algo que haría que salir corriendo fuera su única opción. Ciara no durmió. No podía. El archivo seguía ahí, en su portátil, esperando a ser abierto. Cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba. Veía a Gael, su sonrisa, sus promesas, sus caricias, y luego, algo se quebraba por dentro. El reloj marcó las 3:12 de la mañana cuando finalmente se armó de valor. Encendió el portátil, bajó la intensidad de la pantalla y se puso los auriculares con manos temblorosas. Dio doble clic. El video comenzó a reproducirse. A los pocos segundos, se llevó la mano a la boca. Un silencio espeso llenó la habitación. Las lágrimas no salieron de inmediato, no fue como en las películas donde el llanto brota con drama. Fue más frío, más seco,
como si su cuerpo aún no supiera cómo reaccionar. Su respiración se volvió irregular. Apoyó la frente sobre la mesa y dejó que el temblor se apoderara de ella. Cuando el video terminó, se quedó sentada, en completo silencio, mirando la pantalla negra. Su reflejo en el monitor era casi irreconocible. Los ojos perdidos, el cabello desordenado, la piel pálida. No sabía cuánto tiempo había pasado. Afuera comenzaban a escucharse los primeros cantos de los pájaros, anunciando el amanecer. Se limpió la cara, se levantó despacio, cerró el portátil y lo escondió en el cajón más profundo del armario. No estaba lista para enfrentarlo. No aún. Pero tampoco podía quedarse quieta. Tenía que actuar. Bajó a la cocina, aún descalza, y preparó café como si todo fuera normal. Gael bajó minutos después, con el cabello húmedo y una sonrisa soñolienta. «Buenos días, amor. ¿Dormiste bien?» Ciara lo miró por un segundo. Quiso gritarle, romperle la taza en la cabeza, exigirle explicaciones. Pero sonrió. Sí, un poco inquieta. Los nervios de la boda, supongo. Él se acercó y la besó en la frente. El contacto le produjo un escalofrío. Ya no era el mismo. Ella ya no era la misma. Había visto lo que no debía ver. Y ya no podía mirar a Gael sin ver la verdad detrás de sus ojos. Pasó el día como en piloto automático. Sonreía, hablaba, escuchaba los últimos arreglos de la boda. La florista llegó con las últimas muestras, los organizadores estaban desesperados por ajustar detalles, los invitados comenzaban a confirmar. Nadie notaba la transformación que ocurría en Ciara. Por dentro, era un volcán contenido. Cada palabra de amor que salía de la boca de Gael era una puñalada. Más tarde, mientras él se duchaba, ella aprovechó para revisar los documentos del contrato prenupcial. Fingió estar ordenando papeles en la oficina. Encontró una carpeta con el logo del despacho legal de la familia de la Vega. Abrió con cuidado. Allí estaba. El contrato. Su nombre, la firma, las condiciones. Leyó cada párrafo con atención. Todo parecía normal, hasta que llegó a una página adicional, con letras más pequeñas, y el encabezado apéndice 3A, bienes condicionales. Su estómago se tensó. El texto decía que, en caso de inestabilidad emocional documentada, el cónyuge afectado podía ser declarado legalmente incompetente para manejar patrimonio o decisiones financieras. Y los bienes pasarían a una administración externa por un periodo indefinido. El detalle escalofriante era que ese administrador sería designado por el representante legal de la familia de la Vega. Es decir, Gael o su madre. Cerró el documento. Sintió náuseas. Se lavó las manos como si le ardieran. El sudor frío la recorrió entera. Quiso correr. Pero aún no era el momento. Si mostraba que sabía algo, perdería la ventaja. Ahora entendía por qué querían casarse tan pronto. ¿Por qué todo era tan apresurado? Ella era el objetivo. Esa noche fingió dolor de cabeza. Gael insistió en darle un masaje, pero ella lo evitó con una sonrisa. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. Él se quedó en la sala, revisando su móvil. Ella, encerrada en la habitación, escuchó por la puerta entreabierta una conversación. Gael hablaba por teléfono, en tono bajo. Sí, todo sigue igual. No sospecha nada, pausa, no ha firmado todavía, pero lo hará mañana. Catalina se encargará de eso. Confía en mí. Si todo sale bien, en menos de una semana esto estará resuelto. Ciara se cubrió la boca con ambas manos. Las piernas le temblaban. El nudo en su garganta se volvió insoportable. Apoyó la espalda en la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso. ¿Cuántas veces lo había mirado con amor? ¿Cuántas veces había creído que él era diferente a los otros? Recuerdos sueltos comenzaron a invadir su mente. Su madre, desde una cama de hospital, pidiéndole que no confiara en quienes se acercan solo cuando tienes algo que ofrecer. Su abuela llorando el día que Ciara se fue de casa para perseguir su sueño de ser periodista. Las veces que ella misma escribió artículos denunciando las injusticias del sistema, y ahora era ella la protagonista de una de esas historias. A la mañana siguiente, Catalina apareció temprano. Entró sin anunciarse, como siempre. Impecable,
con un vestido gris perla, perfume penetrante y rostro inexpresivo. Ciara, querida. Necesito que firmes unos papeles antes de la cena con la familia. Son ajustes legales que protegerán tu herencia en caso de disputas externas. Sabes cómo son los medios, cualquier cosa puede ser usada en tu contra ahora que te estás uniendo a nuestra familia. Ciara la miró directo a los ojos. ¿Y por qué me lo pides tú y no Gael? Catalina sonrió con condescendencia. Porque él confía en mí para estos asuntos. Siempre ha sido así. Tomó los documentos sin abrirlos. Voy a revisarlos con calma. Catalina la observó, con esa mirada que siempre escondía algo más. Luego asintió, y se marchó como si no hubiera sido cuestionada. Pero esa noche, por primera vez, Catalina la miró con ojos diferentes. No los de superioridad, sino los de alguien que siente que está perdiendo el control. Esa misma noche, Ciara fingió dormir temprano. Esperó a que Gael se encerrara en su estudio. Abrió su portátil, conectó unos auriculares y volvió a ver el video. No una, sino 3 veces. Quería estar segura. Quería grabarse cada palabra, cada gesto. El contenido era claro. Gael y Catalina conversaban con un abogado de voz grave, hablando sobre la administración de bienes tras la crisis emocional que Ciara supuestamente presentaría luego de la boda. Todo estaba planeado. Incluso un ingreso médico falso. La conversación no dejaba lugar a dudas. Iban a despojarla de todo. Iban a usar su propia confianza para encerrarla en una jaula legal. Al día siguiente, durante el desayuno, Gael la abrazó por la cintura mientras ella servía jugo. ¿Qué he pensado en nuestra luna de miel? ¿Y si nos vamos a Bali en el jet de papá? Ciara fingió entusiasmo. Suena perfecto. Por dentro, sentía que caminaba entre lobos. Horas más tarde, se reunió en secreto con Luna, su única amiga en quien aún confiaba. En una cafetería discreta, ambas se abrazaron con fuerza. No puedo creer que esto esté pasando, Ciara. ¿Qué vas a hacer? Y no lo sé aún. Pero tengo que salir de aquí antes de que sea tarde. Necesito tiempo. Espacio. Un lugar donde nadie me encuentre. ¿Si lo denuncias? Preguntó Luna, con lágrimas en los ojos. ¿A quién? ¿A las autoridades que ellos controlan? Necesito algo más que una denuncia. Necesito una estrategia. Y para eso, debo desaparecer. Volvió a casa y pasó el resto del día actuando. Sonreía, saludaba, posaba para las fotos familiares, escuchaba a Catalina hablar de los arreglos florales. Pero en su mente, todo estaba calculado. Esa misma noche, cuando todos dormían, Ciara se encerró en el baño con su portátil y buscó vuelos privados. La pantalla mostraba varias opciones. Eligió una. Destino, Mónaco. El único lugar donde sabía que la familia de la Vega no tenía influencia directa. Su padre había dejado propiedades a su nombre en ese país. Propiedades que nadie en esta familia sabía que existían. Reservó el vuelo. Saldría al amanecer, desde una terminal privada. Cerró el portátil. Se quedó sentada en el suelo del baño, abrazando sus rodillas, en completo silencio. Las lágrimas por fin cayeron. No por la traición. No por el miedo. Sino por la sensación de que ya no podía confiar ni en su propia intuición. A las 3 de la mañana, preparó una pequeña maleta. Solo lo esencial. Pasaporte, papeles, portátil, una foto de su madre. Todo en silencio. Todo con una calma que solo podía nacer del dolor más profundo. Se detuvo frente a Gael, que dormía como un niño. Lo observó por unos segundos. No había rencor en sus ojos. Solo decepción. Salió de la habitación. Bajó las escaleras. Abrió la puerta con la llave maestra que le había dado el personal de servicio. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Estaba sola. Pero viva. Y aún no sabía que lo peor estaba por comenzar. Ciara subió al avión con la mirada fija en la pista. No volteó. No titubeó. El silencio del hangar privado le dio una sensación extraña de paz. Era la primera vez, en muchos meses, que no escuchaba la voz de Gael, ni el murmullo controlador de Catalina,
ni el constante recordatorio de lo que debía ser. El piloto, un hombre mayor con rostro amable, le ofreció un gesto cordial al verla subir. Ella apenas respondió con una inclinación de cabeza. El jet privado despegó minutos después, elevándola por encima de todo lo que conocía. Mientras las luces de la ciudad se hacían más pequeñas, sintió cómo se desprendía no solo de un lugar, sino de una versión rota de sí misma. La llegada a Mónaco fue tan discreta como planeó. Nadie le esperaba. Nadie sabía que venía. Aterrizó en la madrugada, el cielo todavía oscuro, el aire salado y frío. Tomó un coche alquilado y condujo sin decir palabra hasta la dirección que su padre le había dejado meses atrás en un sobrelacrado, el mismo que encontró en su antigua habitación poco después de su muerte. La propiedad estaba en la colina más silenciosa de Monte Carlo. Una casa de piedra, grande, de estilo clásico, pero visiblemente abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las plantas habían crecido sin control y el portón chirrió como si no hubiera sido abierto en años. Aún así, algo dentro le decía que estaba donde debía estar. Encontró la llave bajo una piedra junto al buzón, tal como decía la carta. Al abrir la puerta, el aire pesado del abandono la envolvió, pero no le importó. Encendió la linterna del móvil y caminó lentamente por los pasillos cubiertos de silencio. Todo estaba intacto. Cuadros colgados, muebles cubiertos con sábanas blancas, olor a madera vieja. Sobre la chimenea, una fotografía amarillenta. Su padre, más joven, con una mujer que no reconocía. Sonreían. En una esquina, un piano cubierto de polvo. Encima, una caja de madera con una etiqueta, para Ciara. Se le hizo un nudo en la garganta. Se sentó en el suelo, la caja sobre las rodillas. La abrió con manos temblorosas. Dentro, había cartas. Decenas de cartas escritas a mano. Todas dirigidas a ella. Algunas fechadas desde hacía más de 10 años. Ciara, mi hija. No sé si algún día leas esto, pero necesito que sepas que te busqué. Que luché para encontrarte. Que me detuvieron. Me amenazaron. Me lo quitaron todo. Pero lo poco que logré salvar, es tuyo. No confíes en los de la Vega. No te cases con Gael. Su madre fue parte de todo lo que nos separó. Ellos no solo destruyen. Compran todo lo que no pueden controlar. La carta cayó de sus manos. Sintió que el mundo giraba. Respiró hondo, mirando el techo, buscando fuerzas que ya no tenía. No podía volver atrás. No después de leer eso. Su padre había muerto con la verdad en la garganta. Y ahora, todo cobraba sentido. No era solo una herencia. Era una advertencia. Y ella había estado a punto de entregarse a quienes se lo arrebataron todo. Pasaron los días como niebla espesa. Se refugió en la casa, sin contacto con nadie. No encendía las luces. No respondía a llamadas. Gael había intentado llamarla más de 20 veces. Ignoró cada una. Revisaba las noticias en secreto. Y entonces lo vio. Gael, frente a las cámaras, con el rostro desencajado, en una rueda de prensa improvisada. La noticia ya había explotado. La prometida del heredero de la Vega había desaparecido horas antes de la boda. La prensa no paraba. Los titulares eran todos variaciones de lo mismo: misteriosa desaparición. Fuga de la novia. ¿Crimen pasional? ¿Secuestro? Ciara sintió el corazón encogerse al ver la actuación. Gael parecía destrozado. Su voz temblaba, los ojos rojos. Ciara, si me estás viendo, por favor, vuelve. No entiendo lo que está pasando. Estoy desesperado. Solo quiero saber que estás bien. Por favor, vuelve a casa. Te amo. Se quedó helada. La actuación era perfecta. Tan convincente que, si no hubiera visto el video, habría corrido de regreso a sus brazos. Pero ahora sabía. Sabía que detrás de cada lágrima había estrategia. Detrás de cada palabra dulce, una mentira. Al día siguiente, decidió salir. Necesitaba aire, personas, humanidad. Caminó por las calles de un barrio cercano al puerto. Allí no había lujos, ni yates, ni turistas con cámaras. Solo locales. Tiendas pequeñas, panaderías, pescadores organizando redes.
Se sintió por un momento invisible. Y fue ahí, en esa esquina, donde la vio por primera vez. Una niña, de no más de 8 años, sentada en la acera, con una mantita sobre las piernas y una libreta en las manos. Dibujaba algo con absoluta concentración. A su lado, una mujer de rostro cansado, uniforme de limpieza, sostenía una bolsa con medicamentos. Sus manos temblaban. Ciara se detuvo. Observó la escena. La niña levantó la vista. Tenía los ojos más grandes y claros que jamás había visto. Le sonrió con una dulzura que desarmó cualquier defensa. «Hola», dijo la niña. «¿Eres nueva aquí?» «Sí», respondió Ciara, con una sonrisa tímida. La mujer levantó la vista, sorprendida por la presencia. «Disculpa», dijo rápidamente. «Lila es muy sociable. No quiere incomodar. No molesta en absoluto. Me llamo Ciara». «Yo me llamo Lila», respondió la niña con entusiasmo, «y esta es mi mamá, Solange. Está cansada porque trabaja mucho, pero yo le hago dibujos para que no se le olvide sonreír». Ciara sintió un nudo en el pecho. La espontaneidad de la niña, su ternura, le recordaron todo lo que había perdido en su camino a la cima. Se sentó junto a ellas en la acera, y hablaron durante más de 1 hora. Solange, la madre, le contó que trabajaba limpiando casas para turistas ricos, que su hija tenía una enfermedad rara que afectaba su sistema inmunológico y que los medicamentos eran costosos. Habían tenido que dejar su país por falta de tratamiento y vivían en una habitación alquilada. Ciara no dijo quién era. No mencionó ni su apellido ni su historia. Solo escuchó. Por primera vez en días, no era la novia desaparecida ni la heredera en fuga. Era una mujer, sentada junto a otras mujeres, compartiendo la carga del mundo. Al regresar a casa, Lila le había regalado un dibujo. Era un corazón gigante, rodeado de casas pequeñas. En el centro, una mujer con una estrella en el pecho. «Eres tú», le dijo Lila. «Una estrella que camina». Esa noche, algo cambió en ella. Se sentó frente al portátil, respiró hondo, y subió el video. No escribió nada. Ningún título. Ninguna explicación. Solo lo subió. Dejó que el contenido hablara por sí solo. Sabía que al hacerlo, todo cambiaría. Que ya no habría vuelta atrás. Que el monstruo que vivía bajo la alfombra saldría a la luz. Cerró el portátil. Miró el dibujo de Lila. Se recostó en el sofá. Y mientras el video comenzaba a viralizarse, y el mundo empezaba a ver quién era realmente Gael de la Vega, ella durmió por primera vez sin miedo. Pero allá, del otro lado del océano, en un penthouse donde el silencio pesaba más que nunca, alguien gritaba con furia al ver cómo su imperio comenzaba a desmoronarse. Y lo que vendría después, no sería solo una batalla por la verdad. Sería una guerra. Y Ciara apenas estaba comenzando a entender que tan lejos estaba dispuesta a llegar. Porque cuando te lo han quitado todo, lo único que queda es luchar. El video no tardó más de 4 horas en recorrer el país. En los primeros 15 minutos, se compartió más de 100.000 veces. En 30, ya era el tema principal en noticieros digitales y transmisiones de última hora. Ciara se había mantenido lejos del móvil, con el portátil cerrado y el alma desgastada. No buscaba fama ni venganza pública. Buscaba justicia. Pero las consecuencias no se harían esperar. Catalina de la Vega apareció esa mañana frente a la prensa, vestida de negro, con lentes oscuros y sin maquillaje. A su lado, Gael, con el rostro desencajado, sostenía una hoja con un comunicado escrito a toda prisa. El video es falso. Ha sido manipulado digitalmente. Nos reservamos acciones legales contra quienes estén detrás de este ataque a nuestra familia, dijo Catalina, con voz firme. Pero el lenguaje de su rostro era otro. Ni ella misma parecía convencida. Gael, en cambio, apenas lograba sostenerse. Cuando los periodistas le gritaron su nombre, lo llamaron traidor, abusador, monstruo, él bajó la mirada y se aferró al micrófono como si necesitara aire. Yo la amo, dijo con voz rota. No sé qué está pasando. Ciara, si estás viendo esto, por favor, háblame. No me dejes solo con todo esto. Las redes estallaron. Influencers, periodistas, activistas, ciudadanos comunes. La imagen de Ciara, hasta entonces la novia perfecta,
Se convirtió en símbolo de una verdad incómoda: los poderosos no siempre aman, a veces solo usan. Mientras tanto, en la casa de piedra en Mónaco, Ciara observaba en silencio los fragmentos del caos. Sentada en el sofá, sin moverse, con los ojos clavados en la pantalla. Luna la había llamado más de 20 veces. No contestó. El mundo entero parecía despertar de un largo sueño. Y aún no sabían lo peor. Esa noche, mientras repasaba los documentos que su padre le había dejado, encontró una llave extra. Tenía una etiqueta con un solo número, 27. En la parte trasera del estudio, una pequeña puerta llevaba a un sótano. El aire era más denso. La oscuridad, casi absoluta. Con ayuda de una lámpara vieja, bajó las escaleras. Allí encontró una caja fuerte. La llave encajó con precisión. Dentro, varios discos duros, cintas de seguridad y documentos con sellos internacionales. Su padre había guardado más que cartas. Había protegido secretos. Uno de los discos duros llevaba una etiqueta escrita a mano: Cámara 6, Sala de Reuniones, Abril. Conectó el disco al portátil. Los archivos estaban sin editar. Grabaciones de seguridad de una sala elegante, con paneles de madera. En la primera grabación aparecía Gael, su madre y 2 hombres más. Uno de ellos era un político reconocido. El otro, un empresario acusado años atrás de delitos financieros, pero jamás condenado. La conversación era clara. Hablaban de la chica, del legado no deseado y del plan para neutralizarla legalmente tras la boda. Catalina tomaba la palabra con frialdad. La clínica está lista. Ya hablé con el director. Tiene historial de ansiedad, eso será suficiente. Estará fuera del juego en menos de 3 semanas. ¿Y si se niega a firmar los documentos?, preguntó el empresario. Entonces usaremos el recurso de siempre. Un brote. Una noche de inestabilidad, una grabación emocional. La opinión pública no necesita verdades. Solo titulares, respondió Catalina. Gael no decía mucho. Solo asentía. Pero sus ojos, vacíos, eran los de alguien que ya había decidido traicionar a quien lo amaba. Ciara pausó el video. Respiró hondo. Estaba mareada. Las manos le sudaban. Pero no lloró. No más. Las lágrimas ya no tenían lugar en su cuerpo. Lo que sentía ahora era más potente. Una rabia controlada. Una determinación que no conocía. Necesitaba ayuda. Alguien que supiera cómo hacer público todo esto sin ponerla en riesgo. Alguien con contactos, con ética, con valentía. Pensó en un nombre. Lo había conocido años atrás, en una conferencia de derechos humanos. Esteban Marín. Periodista de investigación. Crítico. Incómodo para el poder. Había desenterrado escándalos que nadie se atrevía a tocar. Lo buscó. Su sitio seguía activo. Dejó un mensaje cifrado en el correo de contacto. No pasaron más de 3 horas. Esteban respondió con un código de verificación y una solicitud de videollamada segura. Cuando se conectaron, él la miró sorprendido. No pensé que eras tú. ¿Estás bien? Depende de lo que entiendas por estar bien, respondió Ciara, sin rodeos. Contó todo. Mostró parte del video. Describió el contenido de los discos duros. Esteban no interrumpió. Tomaba notas, sus cejas se fruncían. Al terminar, se quedó en silencio. Esto es grave, dijo finalmente. Muy grave. No solo por ti. Esto conecta a empresarios, políticos, y potencialmente, instituciones públicas. Si filtramos esto mal, desaparece. Si lo hacemos bien, podría cambiar muchas cosas. Pero vas a necesitar protección. No confío en nadie, respondió ella. Entonces trabaja conmigo. Desde aquí. Pero hay una condición, añadió él. Todo lo que publiques, debe ser verdad. No puedes exagerar nada. No te conviertas en lo que estás denunciando. Acepto, dijo ella. No busco escándalo. Busco justicia. Durante los días siguientes, trabajaron juntos. Filtraron partes del contenido a periodistas de medios independientes. Nunca todo de una vez. Solo lo suficiente para provocar reacciones.
Declaraciones, negaciones, contradicciones. Catalina negó rotundamente su participación. Pero un ex trabajador de la clínica mencionada apareció dando testimonio anónimo, reconocía su voz, su rostro, y confirmó que recibió instrucciones para preparar una habitación privada para una paciente especial bajo nombre falso. Gael desapareció de la vida pública. No emitió más comunicados. Se rumoreaba que había viajado a Dubái. Otros decían que estaba en una finca en Italia. Pero la verdad era que nadie sabía dónde estaba. Hasta que llamó. El móvil de Ciara sonó pasadas las 2 de la madrugada. Número oculto. Dudó en responder. Finalmente deslizó el dedo. Ciara, dijo la voz. Era Gael. No digas mi nombre, respondió ella. Solo quiero entender. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué destruiste todo? Ciara soltó una risa vacía. ¿En serio preguntas eso? Vi el video, Gael. Lo escuché todo. La clínica. El brote emocional. Las firmas. El encierro. No era así, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. No me digas que fue un error. Que te obligaron. Que era un juego. Estabas ahí. Asentías. No te vi luchar por mí. Estaba presionado, dijo él, al borde del llanto. Mi madre, tú no sabes lo que ella puede hacer. Tampoco sabes lo que yo puedo hacer, respondió Ciara. El silencio se alargó. Gael respiraba con dificultad. Te amo, dijo al final. No lo digas, pidió ella. No manchar esa palabra. Ya no. Colgó. Esteban le sugirió no volver a responder. Cada segundo de conversación era una oportunidad para manipularla. Ciara sabía que tenía razón. Pero no podía evitar sentir un vacío. No por perder a Gael, sino por haber creído que era real. Esa tarde, al volver a casa tras reunirse con Esteban, encontró a alguien esperándola en el jardín. El cabello recogido. Lentes oscuros. Un abrigo gris. Catalina. Ciara no se sorprendió. Era cuestión de tiempo. Pensé que no tenías el valor de venir tú misma, dijo ella sin miedo. Catalina se quitó los lentes. Sus ojos, secos, la observaron con calma. Tu padre no murió de forma natural, soltó de golpe. Se lo arrebataron. Ciara sintió que el piso se inclinaba. ¿Cómo dices? No fui yo, dijo Catalina. Pero su muerte fue planeada. Sabía demasiado. Estaba listo para exponernos. No solo a nosotros. A toda la red. Y tú eras la clave para evitarlo. Por eso le quitaron la vida. ¿Y tú qué hiciste? ¿Miraste desde tu palco de mármol? ¿O fuiste parte? Catalina tragó saliva. Por primera vez, su voz tembló. Hice cosas que no puedo justificar. Pero no maté a tu padre. Solo me alejé. Me convertí en cómplice por silencio. Pensé que con el tiempo lo olvidarías. Que no te enterarías. Me equivoqué. Ciara se acercó, los ojos húmedos, la voz contenida. Te equivocaste en todo. Catalina extendió un sobre. Aquí están los nombres. Los verdaderos responsables. Mi forma de decir que, aunque no merezca perdón, al menos no me iré sin decir la verdad. Ciara tomó el sobre. No dijo más. Catalina se marchó sin mirar atrás. Y en sus pasos había algo que Ciara reconoció. No era arrepentimiento. Era derrota. Esa noche, bajo una lluvia que no cesaba, Ciara se sentó en el estudio. Esteban a su lado. Sobre la mesa, el sobre abierto. Nombres. Cargos. Fechas. Rutas de dinero. Todo encajaba. Era una red. Y ella estaba justo en el centro. No era solo una víctima. Era la heredera de un legado peligroso. Pero también, la única con el valor para romperlo. Respiró hondo. Miró a Esteban. Vamos a exponerlo todo, dijo. Y al hacerlo, no solo cambiaría su historia. Cambiaría el rumbo de muchas más. Porque a veces, la verdad no hace ruido.
La verdad es el ruido. Y ahora, el mundo entero estaba escuchando. Durante días, los medios no hablaban de otra cosa. Las grabaciones filtradas, las declaraciones anónimas y los documentos presentados por Ciara y Esteban sacudieron las estructuras más pesadas del país. Nombres intocables, apellidos blindados, empezaron a temblar ante la posibilidad de que sus secretos más sucios salieran a la luz. Por primera vez en décadas, el apellido de la Vega dejó de ser sinónimo de prestigio. Ahora era el reflejo de una herencia podrida. Ciara no se ocultaba más. Caminaba por las calles de Mónaco sin escoltas, sin maquillaje, sin miedo. La ciudad la miraba con mezcla de respeto y compasión. Algunos la llamaban valiente. Otros decían que estaba en peligro. Ella solo respondía con silencio. Porque ya no buscaba aplausos. Buscaba reparar algo más profundo. Fue Catalina quien pidió la siguiente reunión. Lo hizo con una carta escrita a mano, dejada discretamente en la entrada de la casa. Solo decía, no me odies más de lo que yo me odio. Ciara la recibió en la sala principal. No hubo abrazos. No hubo saludos. Solo una mirada larga, directa, entre dos mujeres que sabían demasiado la una de la otra. Él no murió por accidente, dijo Catalina sin rodeos. Tu padre fue eliminado. Fue una decisión familiar. La decisión de alguien que ya no está entre nosotros. El abuelo de Gael, dijo Ciara sin levantar la voz. Nunca lo conocí, pero siempre sentí su sombra. Catalina asintió. Él no podía permitir que tu existencia se conociera. Tu madre no era del perfil que la familia consideraba aceptable. Intentaron sobornar a tu padre, luego amenazarlo. Cuando no se dio, tomaron otro camino. Yo estaba allí. No participé directamente. Pero callé. Callé cuando debía hablar. Y eso me convierte en cómplice. Ciara tragó saliva. Escuchar esas palabras no aliviaba. Quemaban. ¿Y ahora vienes a entregarme verdades que ya sé? ¿A buscar perdón? No estoy interesada en aliviar tu conciencia, Catalina. No busco perdón, dijo Catalina, bajando la mirada por primera vez. Solo quería que supieras que lo que estás haciendo ahora, él estaría orgulloso. Ciara no respondió. Se levantó, tomó los papeles del sobre con los nombres de quienes participaron en la red, y los colocó sobre la mesa. ¿Y tú vas a firmar una declaración pública?, preguntó. Catalina la miró. En sus ojos ya no había la frialdad habitual. Solo cansancio. Sí, respondió. Pero será la última vez que diga algo. No quiero redención. Solo que todo esto acabe. Al día siguiente, la declaración firmada por Catalina de la Vega fue publicada en un medio independiente. No contenía excusas. Era breve, directa y devastadora. Confirmaba los vínculos familiares con delitos económicos, políticos y legales. Revelaba la presión que sufrió Gael desde adolescente. También admitía el silencio cómplice ante la muerte del padre de Ciara. Y aunque no nombraba directamente a los responsables materiales, abría una puerta que la justicia ya no podía ignorar. Esa misma tarde, Luna llegó a Mónaco. El reencuentro fue un bálsamo en medio de tanto escombro. Ambas se abrazaron en la estación de tren con fuerza, sin palabras, con lágrimas que venían desde muy lejos. Pensé que te había perdido, dijo Luna, con voz quebrada. Pensé que te ibas a romper. Me rompí, respondió Ciara. Pero todavía estoy entera. Luna se instaló en la casa como si siempre hubiera vivido allí. Le devolvió el ruido a los pasillos, el aroma a comida hecha con cariño, la música suave en el fondo. Ciara sentía que, por primera vez, podía respirar con alguien cerca sin miedo. Juntas comenzaron a esbozar el proyecto. Usarían parte de la herencia para construir un centro de apoyo integral para mujeres víctimas de violencia y niños en riesgo. No sería una fundación elegante. Sería un espacio real, con psicólogos, abogados, educadores y voluntarios. Un refugio con alma. Pensé que querías acabar con los de la Vega, dijo Luna una noche, mientras cocinaban juntas. No quiero venganza. Quiero que esto tenga sentido. Que el dolor sirva para algo más que destruir. Que otras como yo sepan que se puede volver a empezar. La noticia del proyecto se filtró y provocó reacciones mixtas. Algunos la elogiaron.
Otros la acusaron de intentar limpiar su imagen. Pero Ciara no contestó a ninguno. Solo trabajó. Entonces comenzaron las amenazas. La primera fue un sobre, sin remitente, dejado en el buzón. Una foto de ella y Luna saliendo del mercado. Detrás, escrito a mano: no todas tus amigas tienen la suerte de desaparecer a tiempo. La segunda, una llamada anónima en plena madrugada. Una voz distorsionada: Ciara, deja de jugar a la heroína. La próxima vez, el daño será real. Estás advertida. Esteban reforzó la seguridad digital. Luna comenzó a dormir en la habitación de al lado. Aún así, Ciara no paró. Seguía reuniéndose con mujeres del barrio, diseñando el programa de ayuda legal, buscando médicos voluntarios. Cada paso era un grito. Una declaración. No me van a callar. Lila seguía visitándola a menudo. La niña parecía ajena al caos. Le hablaba de planetas, de dibujos, de cómo soñaba con volar en avión. Para Ciara, era un faro. Su pureza le devolvía sentido a todo. Una mañana, Solange llegó corriendo, gritando su nombre. La ropa sucia. El rostro pálido. Lila. Lila fue atropellada. Está en el hospital. El mundo se detuvo. Ciara y Luna corrieron al hospital. Allí, en una sala blanca, con luces frías y olor a desinfectante, vieron a la niña inconsciente. Tubos, monitores, respiradores. El cuerpo pequeño, inerte, sin la sonrisa habitual. Solange se desplomó en los brazos de Ciara. No fue un accidente, dijo entre sollozos. No fue un accidente. Había testigos. Un coche negro, sin placas visibles, que aceleró al verla cruzar la calle. Nadie alcanzó a detenerlo. La policía aún no tenía pistas. Ciara se sentó junto a la cama de Lila. Le acarició el cabello con delicadeza. Sintió que todo se le venía encima. La culpa, la impotencia, la furia. Esteban llegó al hospital al poco tiempo, con el rostro serio. Ya nos están ocultando, dijo. Esto es una advertencia directa. No van por ti. Van por lo que te importa. Ciara lo miró. Entonces les voy a enseñar lo que pasa cuando tocan lo que me importa. Se levantó. Caminó hasta el ventanal del hospital. Respiró hondo. No van a parar. Pero yo tampoco. Esa noche, redactó un manifiesto. Lo publicó en todas sus redes, en colaboración con Esteban. No firmó como víctima. Lo hizo como mujer, como hija, como ciudadana. Nombró a los responsables. Mostró documentos. Habló de Lila. De su padre. De cada nombre en la lista de Catalina. Y terminó con una frase que rompió el silencio digital. El poder se hereda. Pero también se destruye. Al día siguiente, las autoridades internacionales emitieron órdenes de captura. Los medios ya no pudieron ignorarlo. Y mientras Lila seguía luchando por respirar, Ciara preparaba la siguiente jugada. Porque ya no se trataba de ella. Era una guerra por las que no tienen voz. Y esta vez, el precio del poder lo pagarían los que siempre creyeron que nadie los iba a tocar. El hospital tenía ese silencio tenso que pesa más que las palabras. Afuera, el mundo se agitaba, se indignaba, se movilizaba. Pero dentro de la sala 304, el tiempo se había detenido. Lila permanecía inmóvil, conectada a tubos y monitores que repetían sonidos rítmicos, fríos, casi inhumanos. El rostro de la niña, tan lleno de luz días antes, ahora estaba pálido, cubierto por una sombra triste. Solange se sentaba junto a su cama, sin despegarse. Dormía en breves intervalos, abrazada a la chaqueta de su hija, mientras Ciara permanecía de pie frente al ventanal, con los ojos secos y el alma arrugada. Ciara no hablaba. No comía. No dormía. Era como si una parte de ella también hubiese entrado en coma. Lo había visto todo en su vida: pobreza, traición, muerte, manipulación, poder corrompiendo todo a su paso. Pero esto era distinto. Esto era un golpe directo al único rincón limpio que le quedaba en el corazón. Esa niña no tenía enemigos, no tenía pasado, ni cuentas pendientes. Solo tenía dibujos y sueños. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo?, susurró Ciara,
con la voz cortada. ¿Por qué no yo? Luna la abrazó por la espalda. No dijo nada. Solo la sostuvo. Las lágrimas de Ciara por fin salieron, como una tormenta que había esperado demasiado para explotar. Cayó de rodillas en el suelo del hospital, con el cuerpo sacudido por la culpa, por la impotencia, por esa herida invisible que no se cerraba. No podía evitar pensar que Lila estaba allí por su culpa. Por haberse atrevido a exponer la verdad. Por no haber previsto que el poder no solo ataca a quien lo enfrenta, sino a lo que ama. En medio del caos emocional, la enfermera les entregó una cajita de madera que había pertenecido a Lila. Dentro, entre dibujos doblados y dulces sin abrir, había una carta escrita con tinta azul. Aún con errores de ortografía, cada palabra era un abrazo. Querida Ciara, si alguna vez me pasa algo, no llores. Porque yo no tengo miedo. Cuando estoy contigo, siento que todo es posible. Quiero que construyas el lugar ese que dices, para que las niñas como yo tengan una casa segura. Si yo me voy antes, dile a mi mami que la amo. Y tú, no te detengas. Porque yo te creo. Porque tú me haces sentir que el mundo puede ser diferente. Ciara la apretó contra su pecho. No supo cuánto tiempo pasó allí, en silencio, con esa carta como escudo. Pero en algún momento, algo se encendió dentro de ella. No podía caer justo ahora. No con todo lo que habían logrado. No después de todo lo que había perdido. Se secó el rostro, se levantó y volvió a la habitación. Solange la miró sin decir palabra. Se abrazaron. Solo entonces, entre lágrimas compartidas, comprendieron que Lila no era solo de una. Lila era de todas. Mientras tanto, Esteban rastreaba nuevas pistas. Uno de los nombres entregados por Catalina era el de un intermediario financiero con sede en Dubái, vinculado a transferencias irregulares realizadas desde cuentas ocultas en paraísos fiscales. Tras semanas de trabajo silencioso, Esteban consiguió acceso a documentos que demostraban que Gael había firmado varios movimientos de dinero, autorizando desvíos de fondos a través de fundaciones fantasmas. Fondos que luego aparecían en proyectos inmobiliarios ligados a miembros del gobierno y empresas públicas. La red era más grande de lo que esperaban. Había políticos, fiscales, jueces, empresarios. Muchos de los cuales habían aparecido antes en las fiestas privadas que Ciara había descubierto en los discos duros de su padre. Todo estaba conectado. Las máscaras caían, una tras otra. Esteban no dudó en contactar con Interpol. Entregó toda la información, con nombres, fechas y registros. El nombre de Gael figuraba como parte clave de una estructura de lavado de dinero, sobornos y tráfico de influencias. La orden de captura se emitió en tiempo récord. La noticia llegó 3 días después del atentado a Lila. Gael había sido detenido en Dubái. Viajaba con pasaporte falso, bajo otro nombre, acompañado por un abogado de la familia. Lo detuvieron en la sala VIP del aeropuerto. Tenía planeado tomar un vuelo a un país sin tratado de extradición. Las imágenes de su arresto recorrieron el mundo. Por primera vez, el príncipe dorado de los de la Vega aparecía esposado, con el rostro tenso, rodeado de agentes. No hubo comunicados. Nadie salió a defenderlo. Ciara lo vio desde el móvil, sentada junto a la cama de Lila. No sintió alivio. Solo una tristeza profunda. No por él. Por lo que alguna vez creyó que era real. Por lo que fue capaz de destruir con tal de no perder el poder. Las autoridades iniciaron procesos judiciales. El caso crecía como un incendio imposible de detener. Más nombres salían a la luz. Más mujeres daban testimonio. Más víctimas hablaban sin miedo. Y en medio de ese torbellino, Ciara recibió una noticia inesperada. Estaba embarazada. Lo supo tras un fuerte mareo que la obligó a visitar el hospital. Los médicos confirmaron lo que ella intuía. Tenía 9 semanas. En condiciones normales, habría sentido alegría, miedo, ansiedad. Pero esta vez solo sintió vértigo. Lloró en silencio en el baño del hospital, sentada en el suelo. Era el hijo de Gael. De quien la traicionó, de quien formó parte de un plan para destruirla. Pero también era su hijo. Una vida nueva. Inocente. Sin culpa. Lo pensó mucho. Sopesó todo. Y en una madrugada templada, caminando sola por la playa, habló en voz alta,
por primera vez desde que lo supo. No tienes la culpa de nada, dijo, mirando el cielo. No pediste venir. Y aunque llegaste en medio de todo esto, no voy a dejar que seas otra víctima de este mundo. No vas a crecer con odio. No vas a ser una extensión del poder que destruye. Vas a ser libre. Como tu madre. Como Lila. Hundió los pies en la arena. Se quedó ahí, escuchando el mar, sintiendo como el vientre empezaba a transformarse en hogar. Sabía que el camino no sería fácil. Que tendría que enfrentar prejuicios, juicios, comentarios crueles. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Luna. A Solange. A las mujeres que ahora trabajaban en la fundación. A las niñas que comenzaban a llegar cada semana. Tenía a Esteban, que seguía a su lado sin pedir nada a cambio. El centro se había inaugurado oficialmente 2 días antes. A pesar del atentado. A pesar de las amenazas. La gente llegó por cientos. Algunas con historias. Otras solo para escuchar. Había llanto, abrazos, y un silencio respetuoso cuando Ciara subió al escenario improvisado con un micrófono en mano. Este lugar no es mío, dijo. Es de todas. Las que fueron silenciadas. Las que sobrevivieron. Las que aún tienen miedo. Aquí no se juzga. Aquí se sana. Hubo un aplauso largo, sincero. Luna lloraba. Esteban grababa. Solange abrazaba a otras madres. Lila seguía en coma. Pero respiraba por sí sola. Los médicos hablaban de pequeñas respuestas neurológicas. No había garantías. Pero tampoco había resignación. Una semana después, mientras Ciara preparaba material para una campaña digital, sonó su móvil. Era el hospital. La niña movió los dedos, dijeron. Ciara colgó, salió corriendo, llegó jadeando a la sala de cuidados intensivos. Entró sin pedir permiso. Allí estaba. Lila. Los ojos aún cerrados, pero los dedos en movimiento. Solange sostenía su mano, entre sollozos. Ciara se acercó. Le habló en voz baja. Te estoy esperando. No te vayas. Y en ese instante, los párpados de Lila temblaron. Muy levemente. Como una caricia. No había victoria mayor que esa. Ni arresto. Ni juicio. Ni exposición. Porque a veces, lo que más cuesta no es derrotar al poder. Es sostener la esperanza. Y Ciara, con su alma hecha cicatrices, había elegido no rendirse. Aunque doliera. Aunque sangrara. Aunque tuviera que hacerlo con un niño creciendo dentro. Las heridas invisibles no se ven. Pero son las que más enseñan. Las que más transforman. Y ella ya no era la misma. Ahora eran muchas. Y caminaba por todas. La entrevista se programó para las 8 de la noche, hora central europea. Esteban había gestionado todo. Un canal internacional, con traducción simultánea, con público en vivo y un espacio libre de interferencias. No sería una entrevista tradicional. No iban a hablar de escándalos sensacionalistas, ni de titulares morbosos. Iban a hablar de lo que en realidad importaba. Del dolor que nadie ve, del poder que se cree intocable, de las heridas que se heredan y del fuego que, si no se apaga a tiempo, quema generaciones enteras. Ciara llegó al estudio en silencio. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, sin maquillaje. El embarazo ya comenzaba a notarse. Se colocó el micrófono con calma, saludó a la conductora con una sonrisa leve y esperó la señal de inicio. Del otro lado del vidrio, Esteban la observaba con orgullo. Sabía que esa noche, millones de personas la escucharían. Pero más que eso, sabía que muchos, por fin, entenderían. La entrevista comenzó con una pregunta suave. Pero la calma duró poco. Porque Ciara no esquivó nada. La red de corrupción existía. Los documentos estaban entregados. Las pruebas, expuestas. La muerte de su padre no fue una coincidencia. Su herencia fue usada como herramienta de manipulación. Gael, su prometido, participó de un plan para declararla mentalmente inestable. Todo con la aprobación silenciosa de su madre. Y aún así, Ciara no habló con rabia.
Su voz era firme, pero no agresiva. Serena, pero no sumisa. Lo que me hicieron no es nada comparado con lo que se les hace a miles de mujeres todos los días. Mujeres que no tienen cámaras ni redes para defenderse. Mujeres que desaparecen sin que nadie las busque. Madres que mueren esperando una cama en un hospital. Niñas que son silenciadas por no tener un apellido influyente. La conductora no dijo nada. El público estaba en completo silencio. Esto no se trata solo de mí, continuó Ciara. Yo soy solo un reflejo. Un espejo que se rompió, pero que todavía refleja la luz. Habló de Lila. De cómo una niña de 8 años le había recordado para qué servía vivir. De la carta que había dejado, del accidente que casi la mata, del día que despertó. Sí, Lila despertó. 2 semanas después del atentado. Abrió los ojos, dijo el nombre de su madre, luego el de Ciara. Movió los dedos. Sonrió. Y aunque aún tenía secuelas físicas, su alma estaba intacta. La entrevistadora preguntó entonces lo que muchos esperaban. ¿Y qué pasará con Gael? Ciara bajó la mirada. No había odio en sus ojos. Ni compasión. Solo verdad. Lo perdono. No porque lo merezca. No porque haya cambiado. Lo perdono porque yo ya no quiero cargar con lo que él me hizo. Porque no quiero que mi hijo crezca con una madre que guarda rencor. Lo perdono por mí. Porque hay que vaciarse del veneno para poder sostener la vida. Hubo un aplauso contenido, respetuoso. Gael había sido extraditado. Enfrentaba múltiples cargos. Corrupción, fraude, complicidad en delitos financieros. Su defensa intentaba presentarlo como víctima de una familia dominante. Pero los videos, las transferencias, los testimonios eran claros. Había participado. Había callado. Había elegido. Ciara no asistiría al juicio. No quería ver su rostro otra vez. No necesitaba un cierre. Su vida había seguido otro camino. Uno que él no pisaría jamás. La fundación creció con fuerza inesperada. En solo 6 meses, se abrieron 2 centros en otros países. Uno en Marruecos, otro en Colombia. Pronto abrirían en Filipinas. Ciara no quería que fuera un movimiento de caridad con rostro europeo. Quería que cada centro tuviera identidad local, voces propias, dirección de mujeres del lugar. No era su proyecto. Era de todas. Solange trabajaba como coordinadora de ayuda familiar. Luna dirigía el programa educativo. Esteban seguía investigando, exponiendo, cuidando desde las sombras. Y Ciara. Ciara se dedicaba a escuchar. A leer cartas. A abrazar mujeres. A caminar entre las salas sin que nadie la anunciara. Meses después, la hija de Ciara nació en silencio. Sin cámaras. Sin notas de prensa. En una sala pequeña, con parteras, con Luna y Solange presentes. La niña pesó poco más de 3 kilos. Piel cálida, ojos grandes. La nombró Alma. Porque era eso lo que le había devuelto. Los años pasaron como agua en río calmo. Pero dentro de ella, todo seguía fluyendo con fuerza. Había momentos de duda. Momentos de cansancio. Días en los que el mundo parecía empeñado en seguir igual. Pero luego leía un mensaje. Una carta. Un dibujo. Y recordaba por qué hacía todo. Una mañana nublada, caminó por el barrio donde creció. Llevaba a Alma de la mano. La niña preguntaba por todo. ¿Por qué las casas eran tan juntas? ¿Por qué los techos eran de chapa? ¿Por qué los niños jugaban en la calle y no en parques? Ciara le explicó sin filtros. Porque hay lugares donde el mundo no da lo mismo a todos. Porque hay niñas que tienen que crecer más rápido. Porque a veces, la injusticia comienza en la cuna. ¿Y tú vivías aquí?, preguntó Alma, con asombro. Sí. Aquí aprendí lo que es pelear. Aquí me enseñaron que llorar no es debilidad. Aquí crecí. ¿Y tú tenías miedo?, insistió. Sí, respondió Ciara. Pero también tenía sueños. Y me prometí que no iba a dejar que me los robaran. Se sentaron en la vereda. Frente a una tienda vieja que ya no existía. Alma dibujaba en una libreta.
Ciara la observaba. Y pensó en su madre. En su padre. En Catalina. En Gael. En Lila. En todas las mujeres que aún estaban luchando por respirar. Por caminar sin miedo. Por vivir. El dolor no define tu historia, pensó. Lo que haces con él, sí. Y así terminó la historia de Ciara. No como una víctima. No como una heroína. Como una mujer que eligió no rendirse. Que transformó su herida en puente. Que no buscó aplausos, sino propósito. Porque al final, los nombres pueden desaparecer, pero el impacto no. Y mientras el mundo seguía girando, ella caminaba. Con su hija al lado. Con la memoria viva. Con el fuego encendido. No para ser recordada, sino para que otras no fueran olvidadas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Ciara, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.